vez por estar estresados o cuando tienen que hacer alguna presentación o que tienen una entrega y están los jefes o por alguna razón que hayan sentido un periodo de ansiedad, han tenido algún problema también asociado intestinal? Casi es como algo como si estuviera luego ligado, ¿no? A veces nos empezamos a sentir mal y se nos inflama el abdomen o empezamos con alguna sintomatología que se parece más a esto, como la presencia de muchos gases o alternar entre la presencia de evacuaciones diarreicas combinado con estreñimiento o simplemente un dolor muy intenso por esa inflamación intestinal. De hecho, yo recuerdo alguna vez haber entrado en una cirugía de colon y el doctor, un poco para ejemplificarnos cómo eran como las terminales sensitivas en el intestino, nos decía, mira, el intestino tú lo puedes picar y no va a presentar ningún dolor ni se queja, pero al momento en que se inflama, ahí sí se presenta esta sensación como de dolor intenso. Y siempre existe como esta parte de la asociación, o sea, ya sea la ansiedad puede generar o alterar tu flora intestinal, pero también existe esta asociación con la presencia del estrés, no solamente de la ansiedad. Puede llegar a alterar la microbiota, puede generar hasta incluso que al disminuir nuestra flora intestinal normal, aumente la que no es tan saludable y podamos como cursar por periodos de una infección transitoria. Puede alterar igual nuestro metabolismo de ciertos neurotransmisores y incrementar como las cosas que deja pasar esta mucosa y poder presentar periodos de diarrea o hasta incluso la malabsorción de ácidos biliares. Entonces, esta imagen que presentábamos hace un rato, donde iba de izquierda a derecha, ahorita vemos que también tratar tu flora intestinal puede mejorar no solamente los síntomas de ansiedad, sino también la parte de la salud cerebral, la composición corporal, entre otras cosas. Entonces, esto es bien interesante porque normalmente nosotros teníamos como una asociación justo hacia la derecha, ¿no? Me empiezo a sentir irritable, estoy estresado, tengo alguna entrega, tengo alguna presentación o lo que sea, y esta preocupación o esta ansiedad anticipatoria me lleva a ese dolor intestinal o a esa sensación de distensión. Y eso puede afectar mi flora intestinal, pero no sabíamos algunos, ¿no? Esta parte de si yo mejoro o trato mi flora intestinal, puede mejorar todos estos aspectos. Entonces esa sería un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo mejorar la flora intestinal? Y en este caso hay muchas formas de hacerlo, pero en lo que principalmente yo hago es la parte de la prescripción y dosificación del ejercicio y que puede llegar a beneficiar en la salud intestinal y en específico en la microbiota. Entonces se sabe tal cual que el realizar ejercicio no solamente va a mejorar todo mi aspecto a nivel del sistema nervioso central, sino mejora la cantidad de sangre que mi corazón expulsa por cada latido cardíaco, aumenta ese volumen sanguíneo total, entonces mi corazón tiene que latir menos cantidad de veces para poder expulsar la misma cantidad de sangre, aumenta la cantidad de oxígeno que se transporta, que yo inhalo del ambiente y que llega hacia cada una de las células que están realizando trabajo, mejora la forma como mi músculo está constituido. De hecho, cuando hacen biopsias de un músculo que no está entrenado con un músculo que sí está entrenado, se ven estas arborizaciones como si fueran raíces de un árbol por toda esa cantidad de redes capilares que hay por esa área muscular transversa. También aumentan una parte de las células que se llaman mitocondrias, que es donde se hace la respiración tal cual de la célula, mejora la capacidad de utilizar lo que nosotros ingerimos y transformarlo en energía para que el cuerpo pueda ocuparlo. Y bueno, específicamente esta parte de lo que vamos a ahondar el día de hoy, a nivel del intestino, esos colonocitos que son las células de ese intestino del colon, mejora su forma, aumenta la diversidad de las especies, aumenta la cantidad de metabolitos que pueden producir, aumenta esas barreras intestinales, entonces hay menos riesgo de que presente uno evacuaciones diarreicas o que pueda tener esta invasión por patógenos que no son los nuestros o no son los saludables, disminuye procesos inflamatorios y también se sintetizan
algunas cosas que son el propio alimento para que esa célula pueda seguir viviendo o incluso para que vivan algunas células de nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿cómo se imaginan su intestino? Digo, si estos videos existieran cuando yo estudié medicina, hubieran existido, otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero ahora podemos como disfrutarlos. Entonces, les voy a volver a poner el play. Este es como si estuviéramos adentro de un intestino. Todo lo que se ve en las paredes son esas vellosidades por donde se realiza ese proceso de absorción. Estamos pasando también entre algunas de esas bacterias, que no solamente tenemos bacterias, sino también tenemos hongos, también tenemos virus, y con todos estos microorganismos nosotros estamos conviviendo todo el tiempo, y no solamente convivimos de una manera agradable, sino que también nos ayudan a poder desempeñar ciertas actividades como nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que conocemos como la parte de la microbiota? Es lo que se dice normalmente como la flora intestinal. Entonces, es esa comunidad de microorganismos vivos que residen en el tubo digestivo. Se habla aproximadamente de 39 trillones de microorganismos. Entonces, es el sitio en donde mayor cantidad de microorganismos tenemos de todo el cuerpo, ¿no? Por eso suele ser tan delicado cuando una persona, por ejemplo, le da apendicitis, porque esos microorganismos se van a una área que no, en teoría no está con estos patógenos, y entonces pueden sufrir como procesos infecciosos. Entonces, ¿cómo se constituye esto? Bueno, estos son puros nombres raros, ¿no? Pero el 90% es casi de un filum que se llaman Bacteroidetes y Firmicutes. Tenemos otras bacterias. Les decía hace un rato, también tenemos la presencia de hongos, también tenemos la presencia de virus, y todos estos están como interactuando de una manera armónica en nuestro cuerpo, y no solamente viven en nuestro cuerpo y se benefician de él, sino que también sintetizan cosas que nos van a beneficiar a nosotros para poder que nuestros intestinos vivan de manera saludable, y que también a nivel del cerebro obtengamos los sustratos para poder alimentar a nuestras células, que son las células de defensa a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, algunos dicen y tienen esta sensación, por eso puse esta imagen, que como los bebés se supone que viven en un ambiente completamente estéril e inocuo, entonces cuando nacen casi que hay que mantener todo con mucha higiene para que no se vayan a enfermar y todo eso, cuando en realidad toda esta microflora que se va generando nos va favoreciendo el desarrollo de nuestro sistema inmune, y es indispensable para disminuir el riesgo de la presencia de alergias. Entonces, en ese sentido, hay muchos cambios en la diversidad microbiana que tenemos a lo largo de la vida. Entonces, se dice que tanto mamá como papá transfieren esta parte de esta información como genética para poder tener cierto tipo de flora intestinal, pero también influye mucho la forma como nace el bebé. Si nacen por parto, tienen una riqueza de flora o de microbiota más abundante en comparación con niños que nacen por cesárea, y también influye muchísimo si se les da seno materno o si se les alimenta con fórmula. Influye este contacto que tienen justo con cosas que por eso digo, hay quien gatea el bebé, ¿no? Y trapean enfrente y luego vuelve a gatear y vuelven a trapear, ¿no? Entonces es importante tener esta exposición justo con el ambiente para ir desarrollando una diversidad en flora muy importante. Entonces, como dice aquí, es importante también para la proliferación neuronal, para estas células que están encargadas a nivel del cerebro de defendernos frente a procesos infecciosos, y para esa migración neuronal. Entonces, si nos damos cuenta, a lo mejor esa flora que se encuentra en el nacimiento es poca. En la medida que van creciendo los niños, se va volviendo más abundante. Igual en la adolescencia, hasta que en la etapa adulta es cuando se encuentra como la mayor cantidad de flora microbiana. Y a nivel, en la medida que se va envejeciendo, se va disminuyendo esa cantidad, y también tiene una relación justo con este deterioro que existe a nivel cerebral. Y bueno, afortunadamente todo esto se puede ir estimulando, y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, todos tenemos en realidad microbiota,
y lo mejor es tenerla con mucha diversidad. Aquí les corté una parte de la imagen, porque normalmente los estudios justo de microbiota pues se hacen a partir de muestras fecales, y eso se lleva al análisis para ver, bueno, qué características tiene esta persona en su flora, ¿no? Entonces se identifican las especies, se ve si es abundante o no es abundante y se caracteriza como la diversidad. Entonces, mientras una persona se encuentre en un adecuado equilibrio, que es lo que se conoce como eubiosis, se halla en un estado de buena salud. Obviamente no hay, forzosamente tienes que tener esta cantidad de este tipo de bacteria y esta cantidad de este otro tipo de bacteria. Pero sí se han demostrado ciertas asociaciones que quien tiene mayor cantidad de firmicutes tiene en general un estado de salud mucho mejor. Y cuando existe ese desequilibrio bacteriano que se llama disbiosis, normalmente empiezan a aparecer ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, esto que hablábamos ahorita es el aspecto de la microbiota, y hay otra cosa que le llaman el microbioma, que ya no nada más es esos microorganismos que yo tengo, sino cómo interactúan entre sus genes y las cosas que liberan en ese espacio ecológico dado, ¿no? Entonces, es bien importante la interacción que tienen nuestras bacterias en nuestro cuerpo. ¿Para qué me serviría a mí el microbioma o la microbiota? Promueve la digestión y la absorción de la comida. Como les decía, todas nuestras vellosidades se encuentran ahí repletas de todos estos microorganismos. Influye también en la función del sistema inmune, ayuda en el metabolismo del colesterol, y estos microorganismos producen ácidos grasos de cadena corta, que es la forma principal como se alimenta propiamente la célula del intestino, la célula del colon, y la microglia cerebral, que son las células a nivel del cerebro que nos defienden frente a las infecciones. Entonces, imagínense la importancia de esto. Y algo bien importante es que regula hormonas ligadas con el apetito. Entonces, eso es bien importante porque mi salud intestinal también se va a conectar con el aspecto cerebral para decirme, ¿sabes qué? Ya terminaste de comer, ya estás saciado y tienes que pasar como a otra tarea. Entonces, son justo dentro de los mecanismos de acción de algunos fármacos que actualmente se están utilizando para el manejo del sobrepeso y de la obesidad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Decíamos, lo más importante es vivir este proceso normal de ir teniendo mucha cantidad de flora en la medida que nos vamos exponiendo, pero parece que lo más importante es esa diversidad que tienes. Entonces, cuando esa diversidad baja, hay alteraciones sistémicas. Entonces, esa disbiosis que decíamos entre los microorganismos está fuertemente asociada con obesidad, con diabetes tipo 2, con síndrome de intestino irritable, con cáncer de colon y con autismo. ¿Cómo empezábamos la presentación? Que es con este proceso de ansiedad. Todavía dicen que no existe tal cual algo que pruebe si es específicamente la microbiota la que se mejora a través del proceso de ejercicio y con esto disminuye la ansiedad, o es ese efecto que tiene el ejercicio propiamente en mejorar el estado de la salud mental. Entonces ya decían desde hace mucho tiempo, ¿no? Somos lo que comemos. Y lo dijo este filósofo y antropólogo. Y entonces se habla de una conexión, de hecho los gastroenterólogos ya hasta dicen, no, es que el intestino es el principal cerebro, ¿no? Y dicen, no sé, por eso se sienten las mariposas en el estómago, ¿no? Entonces ya están defendiendo quién es más importante, si el cerebro o el intestino. Pero ciertamente hablaban antes de una conexión entre el intestino y el cerebro. Y luego dijeron, no, es esa microbiota, es esa flora que nosotros tenemos, porque el intestino limpio no tiene, o sea, si fuera un intestino completamente estéril, ya lo han hecho en investigaciones, no hay comunicación con el cerebro. Entonces es esa comunicación entre la microbiota, los microorganismos que tenemos en el intestino, con el propio intestino, eso se comunica con el cerebro. Y ahora dicen, no, es que si la microbiota no es adecuadamente alimentada o no influye todos estos aspectos dietarios, ¿no? No hay esta transcripción de las cosas. Entonces es la dieta, cómo afecta esa microbiota, que afecta al intestino, y entonces tiene esta comunicación a nivel cerebral. Entonces les decía, imaginen al alimento aquí produciendo una diversidad importante
de microorganismos y que también influyó, decíamos, la forma como nació esa persona, si fue alimentada con el seno materno o no, si en su dieta hay alimentos ricos en fibra, si hay alimentos tal cual probióticos o que favorezcan el desarrollo o prebióticos que favorezcan el desarrollo de estos microorganismos, cómo se comportan estas barreras mucosas y esa señalización que, por ejemplo, se liberan estos metabolitos de triptófano y que ahí está esta relación asociada con la ansiedad, ¿no? El triptófano es un precursor justo de un neurotransmisor que se llama serotonina, que es uno de los que se manejan para poder tener este aspecto de salud mental. Y también, aquí lo veíamos, ¿no? De neurotransmisores. Y también esta comunicación entre los nervios que se encuentran a nivel del intestino produce estas sustancias que se llama el GLP-1, el péptido YY y la colecistoquinina, que todos activan centros de saciedad a nivel cerebral. Entonces yo como, existe este balance en mi microbiota y se liberan estas sustancias que van a activar mis centros de saciedad. Entonces les digo, es súper, súper complejo. Entonces, ¿qué afecta la microbiota? Algo muy importante y que desafortunadamente se sigue haciendo es el uso desmedido de antibióticos. Entonces, apenas estoy cursando por un proceso de evacuaciones diarreicas y ahí va la dosis de antibiótico y barro con toda mi flora normal. Eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque justo si tengo esa flora vive en equilibrio y si automáticamente yo al mínimo síntoma de infección doy o administro antibióticos, voy a barrer con esa flora y lejos de servirle a la persona, voy a llevarlo a un estado de salud peor. Entonces, eso es bien importante dejar de hacerlo, también el uso a veces de algunos antivirales. Entonces, evacuaciones diarreicas normalmente se autolimitan a los 3 días. Si no hay la presencia de sangre en las evacuaciones, no tiene por qué ser administrado un antibiótico. ¿Qué otra cosa puede afectar? Un estímulo estresante también, al tener antecedentes hereditarios específicos, lo que les decía, ¿no? La forma del embarazo, cómo fue el proceso de parto, la edad, la dieta que nosotros estemos ingiriendo, obviamente, pues la dieta que desafortunadamente ahora existe, justo de grasas saturadas y de azúcares simples y todo eso, favorece que se vaya perdiendo este equilibrio en nuestra microbiota. Realizar ejercicio de intensidad moderada, o vigorosa y bueno, esto ya se los había enseñado. Entonces, parece que, les decía, o sea, existe esta comunicación entre el sistema nervioso. Hace rato lo veíamos como en ciencias muy, muy básicas, ¿no? De cosas que luego no se entienden, pero en esta imagen está traducido más a cómo lo percibiría. Se altera mi flora intestinal y puedo yo tener incluso una disminución en mi desempeño cognitivo. Puedo tener aumento de estrés, puedo tener una disminución en las habilidades para tener interacciones sociales o tener estos procesos como de ansiedad o de temor o de miedo. Entonces, parece ser que existe una relación tanto de ida como de vuelta. O sea, la propia ansiedad, el propio estrés va a afectar mi flora intestinal, se manifiesta justo como un proceso ahí de dolor y de síndrome de colon irritable, pero también el mejorar yo mi flora intestinal puede mejorarme todos estos síntomas. Entonces, ¿cómo la puedo cuidar y cómo la puedo estimular? Puedo hacerlo a través de, les decía, de prebióticos, que esto tiene que ver con la dieta, alimentos que favorezcan que justo mi flora se mantenga saludable, y esto lo podría imaginar, pues como si estuviera yo alimentando, a lo mejor les da risa, ¿no? Pero una mascota, o sea, como si estuviera alimentando justo o dándole de comer a mis plantas a través de un adecuado abono, regándolas, ¿no? Es como proveerles de un ambiente saludable a través de la alimentación que los mantenga bien. Y otra cosa pudiera ser tal cual la administración de probióticos. Sí existen alimentos tal cual que son probióticos, pero puede ser también a través del uso farmacológico, y esto lo que puede llegar a lograr es una modificación en esa microbiota intestinal
que se adhieran esos patógenos vivos que estoy yo administrando a la mucosa intestinal, y eso puede prevenir que entonces los patógenos malos se adhieran. Hay modificación en esas proteínas de la dieta, una modificación en la capacidad enzimática bacteriana, y se disminuye también la permeabilidad, o sea, no pudiera yo llegar a prevenir eventos diarreicos o tratarlos tal cual. Y todo esto me puede ayudar a que si estoy cursando por una infección de vías respiratorias alta, tenga un periodo de duración de esa infección más corto, a que se mejore mi sistema inmune, a que aumente la capacidad como antioxidante, y en el caso del desempeño deportivo, alarga el periodo a que yo vaya a presentar como fatiga, y esto, que es bien importante en personas que viven con sobrepeso y obesidad, puede ayudarme a disminuir incluso el porcentaje de grasa. ¿Qué hay respecto del ejercicio? Practicar ejercicio mejora tal cual la microbiota intestinal. O sea, existe una asociación positiva entre la actividad física, la capacidad aeróbica y la diversidad y composición conjunta de los microorganismos. Entonces, esto es bien importante. Acuérdense que lo que nos hace mucho daño son esos periodos de sedentarismo prolongado, de inactividad física, donde el cuerpo lo recibe como un silencio muscular. Entonces, si lo vemos aquí abajo, al momento de estar en periodos de inactividad física, pues realmente la diversidad bacteriana es muy baja. Si yo empiezo a realizar una actividad de intensidad ligera, se empieza a diversificar más esa microbiota de moderada intensidad, y ahorita vamos a hablar sobre la intensidad vigorosa, ¿no? Entonces, cuanto mayor es el nivel de actividad física, mejor es la diversidad y la composición bacteriana. Y esta que les presentaba un poco al inicio, los atletas tienen una mayor diversidad microbiana intestinal, de especies sobre todo involucradas en la síntesis de aminoácidos y en el metabolismo de carbohidratos. O sea, es más fácil que yo digiera, absorba, utilice los carbohidratos y las fibras, y también estas personas que se mantienen haciendo un ejercicio estructurado también van a producir esos ácidos grasos que son esenciales para que su célula del colon viva bien y su célula a nivel cerebral viva bien. Entonces, el ejercicio tal cual va a aumentar la diversidad de esos microorganismos, de todos estos, y aumenta la producción de los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, existe justo una asociación de que si yo realizo ejercicio, van a disminuir mis síntomas de síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable, y va a disminuir esa, digamos, permeabilidad de la mucosa para que yo vaya a presentar cualquier proceso de diarrea. Y a nivel del cerebro, el propio ejercicio por sí solo disminuye la ansiedad, disminuye la depresión, y produce ese factor neurotrófico derivado del cerebro que me previene de Alzheimer y de cualquier tipo de demencia. Acuérdense que realizar ejercicio aumenta el volumen total del cerebro en la corteza prefrontal y en el área del hipotálamo, que son las áreas más susceptibles de las enfermedades degenerativas asociadas al envejecimiento. Y les decía, el propio ejercicio mejora ese microbioma. Entonces, por sí solo el ejercicio mejora la salud cerebral, pero mejora también el microbioma, y el microbioma, al tener mejores características y esa diversidad, favorece la producción también a nivel del intestino de ese factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, son relaciones de ida y vuelta. Y esto siempre se tiene que decir, o sea, como todos los excesos siempre son malos. Bueno, entonces ahora me pongo a hacer un chorronal de ejercicio y hasta más horas de las que debería, y dobleteo las sesiones y todo eso. Realmente, como siempre, o sea, los excesos son malos. El ejercicio extenuante puede incrementar la permeabilidad del epitelio intestinal, disminuir el grosor de la mucosidad intestinal, y esto podría permitir que los patógenos ingresen al torrente sanguíneo. Entonces, hago ejercicio en adecuada dosis, mi intestino está sano, ¿no? Se producen esos ácidos grasos de cadena corta, se producen los neurotransmisores que me van a mantener con una adecuada salud mental, pero si se me pasa la mano, empieza esta disbiosis a nivel del intestino, empiezan a prevalecer más esos microorganismos, generan una alteración en ese equilibrio, y esto me produce un aumento en la neuroinflamación, y puedo estar experimentando
procesos también de ansiedad, procesos de depresión y también toda esta disminución en mi calidad de salud mental. Y esto se me hizo súper interesante. Ustedes van a decir, bueno, es en ratas, y no se ha probado en humanos, pero se me hizo muy interesante y por eso se los quiero compartir. Hay algo que siempre decimos en las sesiones de ejercicio: disfruta tu ejercicio, se trata de pasarla bien, no son competencias, no te compares con nadie. Y fíjense que en ratones, cuando realizaban de manera forzada la caminadora, esto exacerbó los síntomas de colitis. Pero cuando a los ratones se les dejaba así libre de utiliza tu ruedita y ejercítate cuando se te antoje, cuando tú quieras y cuando tu cuerpo se sienta bien para hacerlo, se mejoró esa microbiota intestinal y por tanto se disminuyeron los síntomas de colitis. Entonces, si tú forzas a ese animalito a hacerlo, le generas más un prejuicio y se empeora su salud intestinal. Pero si lo hace de manera voluntaria, se mejora su salud intestinal. Entonces, ya decía Hipócrates, ¿no? Todas las enfermedades comienzan en el intestino y ahorita dirían, bueno, con esta alimentación que nosotros le damos. Entonces, dentro de las conclusiones, desde el nacimiento o antes adquirimos una cantidad de microbiota, pero a lo largo de la vida, en base a ese estilo de vida, la presencia de enfermedades y el envejecimiento se va modificando. El microbioma forma parte de nuestro equilibrio corporal porque impacta en utilizar de manera eficiente esos nutrientes que nosotros ingerimos, pero no solamente eso, sino participa en nuestra salud general, en la defensa frente a microorganismos y en equilibrar también nuestra composición corporal. Por eso la asociación entre la flora que tenemos y el incremento en el riesgo de obesidad. La forma de mejorar la microbiota puede ser a través de la dieta, la utilización tal cual de probióticos o la realización de ejercicio. Es importante equilibrar nuestra salud mental porque puede contribuir a conservar nuestra microbiota. Sin embargo, mantener nuestra microbiota también mejora nuestra salud mental y es una relación bidireccional. El ejercicio aumenta la diversidad de la microbiota, pero es importante, como veíamos ahorita, hacerlo por placer y en dosis saludables. ¿Por qué? Porque todo exceso es malo.